Mientras tanto, Idania, se siguen conociendo imágenes de la operación Furia Épica. El Comando Central de Estados Unidos compartió algunos registros de esas primeras 24 horas del operativo conjunto con Israel en contra del régimen de Irán. Estas fotografías están acompañadas de un mensaje del almirante Brad Cooper, comandante del comando, en el que afirma que el presidente ordenó una acción audaz, orden que cumplieron soldados, marines, aviadores, infantes de marina, guardianes y guardacostas. En el material puede verse el despegue de los aviones y el movimiento en los buques. Ayer veíamos precisamente cómo de uno de estos videos publicados por las autoridades estadounidenses emergían misiles, presumimos, parte de esa oleada dirigida contra objetivos del régimen de Teherán, y hoy vemos estas fotografías bastante impactantes, lo que nos muestra, lo que nos adentra, lo que nos traslada a ese momento en los diferentes puntos del despliegue de Estados Unidos en la zona para comenzar esta neutralización de la amenaza nuclear iraní. Por cierto que Israel ha señalado haber destruido el 50% de los lanzamisiles iraníes. Esa es la información que ha dado Israel. Mientras, aquí la amplío. Dice haber destruido el 50% de los lanzamisiles. Estados Unidos, por su parte, ha reconocido también sus primeras bajas, 3 militares muertos y otros 5 gravemente heridos. Estas son las cifras que se vienen conociendo el día de hoy después de los eventos del día de ayer. También se ha desmentido que el portaaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles, como informaba la Guardia Republicana iraní. Recordemos que hace un par de horas se informó que la Guardia Republicana había disparado 4 misiles en contra del portaaviones, lo que no significaba que le hubiese llegado o que lo hubiese afectado, pues el Pentágono desmiente absolutamente que el portaaviones haya sufrido ataque ninguno a esta hora. Claro, y aquí entramos también en la denominada guerra mental, guerra mediática. Guerra de desinformación. Guerra de desinformación, porque claro, una cosa es lo que diga Irán, un régimen sin credibilidad, un régimen que durante años mantuvo largas haciéndole creer a la comunidad internacional que quería involucrarse en diálogos para asegurar que su programa nuclear, muy a pesar de haber declarado a Israel como su enemigo público número 1, era un programa civil, pues ellos habían asegurado que habían golpeado supuestamente al Abraham Lincoln, el mayor portaaviones y el más moderno de Estados Unidos, pero sin embargo no había una confirmación oficial, no era garantía de que así haya ocurrido, y surgen precisamente reportes, como lo mencionaba Idania, que empiezan a cuestionar esa información. Un buque de gran tecnología, de gran avanzada, que estuvo precisamente de manera inédita en las aguas del Caribe en medio de este cerco también al régimen de Nicolás Maduro extraído en enero. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó también con golpear Irán con una fuerza nunca antes vista si Teherán cumplía su promesa de atacar con una ofensiva histórica a los Estados Unidos y también a Israel en venganza por la muerte del Ayatolá Ali Jamenei, que fue la amenaza con que nos despertamos en la mañana de hoy. Esta fue la respuesta de Irán el día de hoy, después de haber informado que el Ayatolá Alireza Arafi será el ayatolá que viene a sustituir a Jamenei, quien ha sido dado de baja, como ya todos conocemos. Desde los ataques conjuntos del sábado de Estados Unidos a Israel contra Irán, el país persa ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, entre otros aliados de los Estados Unidos, y donde la potencia occidental tiene bases militares. Ayer, Idania, hablábamos de esas imágenes inéditas que desafiaban la represión en la República Islámica, de cómo salían los manifestantes a celebrar la muerte de Ali Jamenei. Pues precisamente
nos llegan estas otras imágenes que muestran esos festejos que se han prolongado por horas desde anoche. Es el momento en el que se escucha a esa masa corear "Jamenei ha muerto". Ellos gritaron en las calles y las ventanas de sus casas del norte de la capital iraní en manifestaciones que se mezclaron con silbidos, aplausos y sonidos de bocinas y trompetas. Incluso, lo ven ustedes, derribaron una estatua del ahora abatido ayatolá en el centro de la capital. La imagen se ha hecho viral en redes sociales y es una de las mayores muestras de cómo los iraníes empiezan ya a querer cobrar su libertad, a querer recuperar su país que había sido secuestrado por la denominada Revolución Islámica que instaló a este régimen teocrático de los ayatolás en el poder en 1979, una década después, en el 89, la llegada del ahora fallecido Ali Jamenei. Por su parte, Reza Pahlavi, príncipe heredero de la corona imperial de Irán en el exilio, reaccionó ante la muerte de Jamenei. Afirmó que cualquier sucesor será ilegítimo, incluso pidió que el régimen entregue el poder para evitar más derramamiento de sangre. Ali Jamenei, el Sahak de nuestra época, el demonio que hace solo unas semanas ordenó la masacre de decenas de miles de los mejores hijos e hijas de Irán, ha desaparecido. Con su vergonzosa muerte y la de muchos de sus nombrados y afiliados, la República Islámica está dando sus últimos suspiros. Gracias a su voluntad y valentía, pronto será relegada al basurero de la historia. La gran nación de Irán busca la caída total de la República Islámica y derribaremos ese régimen demoníaco. Mi mensaje a los funcionarios que quedan en esta República del Terror es el siguiente: ríndanse a la nación iraní, declaren su lealtad a mi plan y a nuestro marco de transición y entreguen el poder sin más derramamiento de sangre. Cualquier intento por parte de los restos del régimen de nombrar a un sucesor de Jamenei está condenado al fracaso de antemano. Quien quiera que coloquen en su puesto no solo carecerá de legitimidad, sino que también será cómplice de los crímenes de este régimen. A las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden y las Fuerzas de Seguridad les digo, sus armas deben utilizarse para defender a la gran nación de Irán, no a la República del Crimen, la violencia y sus criminales anti-iraníes. Únanse al pueblo de Irán y a la revolución del León y el Sol. Utilicen sus armas para proteger a los iraníes contra los mercenarios de la República Islámica, para que esta pesadilla de 47 años pueda terminar más rápidamente. Aquí es importante poner para nuestros televidentes en contexto esta declaración. Estamos hablando del hijo del último Shah de Irán, esa monarquía que gobernaba Irán hasta el levantamiento, hasta esa denominada Revolución Islámica en el año 79, que acabó con esa historia para instaurar este régimen teocrático de los ayatolás de los cuales les estaba hablando. Pues bien, hace alusión a una transición que dice él sería ilegítima. Cualquiera que suceda, que cobre el poder, será ilegítimo en Irán. Y esto lo decía en referencia a ese artículo 111 de la ilegal Constitución de la República Islámica y la designación de un denominado triunvirato para dirigir en este momento de vacío, en este momento de pérdida por la muerte, el abatimiento del ayatolá Ali Jamenei. Ese órgano estaría entonces integrado por 3 cabezas, efectivamente, la del Ejecutivo, la del Poder Judicial y un representante además del estamento religioso. Ellos serían entonces, por el Ejecutivo, por supuesto, el presidente Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán, el jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejei, y Ali Reza Arafi, precisamente, lo conversábamos con Idania, esa persona que podría suceder al ayatolá Ali Jamenei, representante del estamento religioso, y nos lo comentaba el profesor Lev, una persona que sin embargo no parece tener el respaldo amplio al interior del estamento del régimen, porque en todo caso se trata más que de una figura de una
influencia preponderante de una figura realmente del entorno académico, del entorno teórico de esa teocracia. Cercano a Ali Jamenei, pero no con, fíjate, quizás no con el carisma ni el control de dos áreas, la religiosa y la política, más por lo religioso que por lo político, pero quería agregar a lo que decía Nicolai, que el hijo del último Shah de Irán ha instado igualmente a los responsables del aparato estatal a rendirse a la nación iraní, a declarar su lealtad al programa de transición, a entregar el poder sin más derramamiento de sangre. A su juicio, la República Islámica atraviesa una fase crítica y estaría dando sus últimos suspiros. Y si tomamos en cuenta lo que nos han dicho, Nicolai, la mayor parte de los analistas con quien hemos tenido la oportunidad de conversar, estamos exactamente así. Pareciera que todos coinciden en decir que crítica la situación, por supuesto que lo es, para Irán, para el régimen iraní, pero que esto pudiera significar una salida hacia el retorno hacia un Irán democrático, más moderno, con opciones de participación libre en un proceso electoral para que se escoja autoridades que lleven a Irán hacia la modernidad. Y eventualmente por ahí debe pasar también, como en el caso de Venezuela, usted lo sabe muy bien, Idania, sí, el regreso del exilio. Precisamente Reza Pahlavi es uno de esos exiliados, una de esas figuras representativas de la disidencia al régimen, que en todo caso pues tiene una voz preponderante, no solo en la comunidad internacional, sino por supuesto entre la diáspora iraní, que hoy reclama precisamente ese retorno de la democracia y de la institucionalidad. Momento de hacer un nuevo corte en esta emisión de noticias el día después de la caída de Ali Jamenei. Ya regresamos.